Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo. Antes de comenzar, presidente, y en el espíritu incoado por el diputado Miguel Pizarro, quisiera solicitar su venia para pedirle a esta Cámara un minuto de silencio y poder elevar plegarias por el descanso eterno y la memoria de nuestro concejal Fernando Albán, mártir de la democracia. Inicia el minuto de silencio. Ha concluido el minuto de silencio. Gracias, presidente. Damos inicio entonces, colegas parlamentarios, a un debate con sentido de patria, con sentido de urgencia, sobre la inminente y necesaria transición política en nuestro país ante la pretensión de Nicolás Maduro Moro y de su régimen de continuar usurpando el poder. Creo, ciudadano presidente y colegas parlamentarios, que es un debate que podemos considerar desde ahora como histórico, un debate definitivo. Y quisiera que comencemos, colegas parlamentarios, colocando el acento en el problema real, la cuestión de fondo. El problema en Venezuela es que dentro de 2 días se pretenderá consumar la peor usurpación del poder político en nuestra historia republicana. En solo 2 días, Nicolás Maduro va a pretender continuando esa usurpación del poder que ya viene ejerciendo desde el periodo anterior. Y esa usurpación, que es continuada, debe llevarnos a una consideración previa. A efectos del periodo constitucional anterior para esta Cámara, Nicolás Maduro no era presidente constitucional porque nosotros declaramos el abandono del cargo y por lo tanto la falta absoluta en el Poder Ejecutivo Nacional. Pero es que además esta Cámara, el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional desconocimos los resultados de la farsa del 20 de mayo y eso quiere decir que aquí en Venezuela no hay presidente electo. Nicolás Maduro no tiene ninguna de las dos cualidades. Ni era presidente legítimo en ejercicio y no es presidente electo para el próximo periodo constitucional que debería inaugurarse dentro de 2 días. Ahora bien, dentro de esa usurpación tenemos que ir a fondo respecto de la situación. Y para el desarrollo de este debate, colegas parlamentarios, conviene decir, como premisa preliminar, que en nuestro país no hay un vacío de poder. En nuestro país hay una usurpación del poder presidencial. Y digo que no hay un vacío de poder, porque desde el punto de vista técnico, en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho público en general, el vacío de poder ocurre cuando un titular legítimo y legitimado para ejercer una función no está presente y no puede hacerlo. En nuestro país no hay ningún titular legítimo llamado aquello. Lo que sí hay
es un asaltante de los poderes presidenciales, un asaltante del Ejecutivo Nacional que usurpa el poder, y ese es Nicolás Maduro. Y tenemos que seguir construyendo las aristas del problema, colegas parlamentarios, con mucha responsabilidad. Ese problema, el problema de la usurpación del poder en nuestro país, nos va a colocar dentro de 2 días ante una situación inédita para nosotros. El artículo 233 de la Constitución es insuficiente para resolver el problema constitucional que estamos viviendo. Y queremos decirlo con toda responsabilidad para poder colocar a esta Asamblea Nacional con realismo en la senda de la solución a la crisis. Y digo que es insuficiente porque el artículo 233 de la Constitución lo que señala es que cuando hay un presidente electo que no ha podido tomar posesión, de manera interina el presidente de la Asamblea Nacional debe ejercer el poder por 30 días mientras se convocan y se realizan efectivamente elecciones presidenciales. Pero digo que eso no es suficiente en Venezuela porque en nuestro país están secuestrados los órganos que ejercen el monopolio legítimo de la violencia. Si nosotros hoy designáramos como presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional, no tendríamos poder de imperio para hacer ejecutar en el terreno de la realidad la decisión de esta Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución. ¿Y eso por qué? Precisamente por el problema de fondo de la fuerza. Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República hoy en día desde un trono de bayonetas, con la anuencia de la fuerza y del poder real en este país. Y como decía Boris Yeltsin, en los albores de la caída del Imperio Soviético, usurpar el poder desde un trono de bayonetas siempre es peligroso. Maduro lo sabe. Y decía Yeltsin, se puede construir un trono de bayonetas, pero no se puede sentar mucho tiempo en él. Y esa es la situación en la que está Maduro hoy en día. ¿Y cuál es entonces el camino, la responsabilidad de esta Asamblea Nacional? Es construir las condiciones para que sea posible hacer cesar la usurpación, construir las condiciones para que las bayonetas se pongan de lado y no soporten a Nicolás Maduro, y construir las condiciones para que entre comunidad internacional, pueblo e institución parlamentaria vayamos el camino de la transición democrática y de la liberación de Venezuela. Ese es el reto realista, institucional, que tenemos hoy en día. No se trata, y quiero señalarlo nuevamente, no se trata de colocar al presidente de la Asamblea durante 30 días en un trono ficticio. Todos sabemos que si incluso hacemos eso, no será posible realizar elecciones en 30 días. Y por eso, esta Asamblea Nacional, y me corresponde el honor el día de hoy, quiere ir adelante con el confeccionamiento institucional que permite el cese de la usurpación, la transición y la celebración de elecciones libres. Y en ese sentido, quiero presentar hoy un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, para que sea considerado en la Comisión para la Defensa de la Constitución, que me honro a presidir, y que sea precisamente allí en donde veamos cómo vamos a construir las aristas de la ruta política que tenemos por delante para hacer cesar la usurpación, para ganar un gobierno de transición y para celebrar elecciones libres. Y estamos en una ruta que va concatenada. Primero tiene que haber liberación democrática, es decir, tenemos que deponer a Maduro de su usurpación. Después que eso ocurra, tenemos que congregarnos en gobierno unitario y después tenemos que dar una consolidación democrática. Entonces, vamos a considerar lo primero, cómo hacer cesar
la usurpación. Para hacer cesar la usurpación, este Parlamento, junto al pueblo de Venezuela, porque Maduro es un problema de toda la nación, tiene la responsabilidad de crear un marco normativo para esa transición. En primer lugar, que se cree un estatuto que pueda desarrollar el artículo 333 de la Constitución, una ley marco, que permita renovar los poderes públicos, todos, el poder ciudadano, el poder electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, que permita renovar esos poderes públicos y que así se comience a restituir el orden constitucional. Ese estatuto también tiene que tener en consideración eso que se llama justicia transicional. Tiene que llevar hacia la justicia con reconciliación para el cambio. Y por eso es importante, como una de las condiciones para que cese la usurpación, para todos esos oficiales que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro y que tienen derecho a luchar por la restitución del orden constitucional en este país. Y esa amnistía, que va dirigida a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tiene como destinatarios a todos los hombres y mujeres del oficialismo que en algún momento dieron su anuencia para sostener a Nicolás Maduro en la usurpación, pero que hoy entienden que es hora de la decencia, que es hora del cambio y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador. Para ellos, para quienes sirvieron en algún momento a la revolución, los brazos abiertos de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela para que se incorporen en la tarea de restablecer el orden constitucional en nuestro país. En tercer lugar, para que cese la usurpación, es importante que el país sepa, entienda, que estamos preparados para la transición y que estamos preparados para gobernar. Por eso ese estatuto, ese anteproyecto de ley para la transición, debe tener a un tiempo disposiciones para la transición económica que permitan revertir inmediatamente la crisis humanitaria que vive Venezuela, y también debe dar pie a que haya un gobierno unitario que sostenga el tránsito hacia la democracia. Todo eso está planteado. En quinto lugar, para que cese la usurpación, tenemos que abrirnos más y más y más a la comunidad internacional. El Grupo de Lima vino a dar un renovado espaldarazo al proceso de cambio en Venezuela y lo hizo de la manera correcta, emplazando al usurpador a cesar la usurpación y que el centro de gravitación política venga a esta Asamblea Nacional para construir el itinerario de la transición. Pero no solo es el Grupo de Lima, también es en mucho el Concierto de las Naciones Libres, que probablemente, tenemos certeza, se van a pronunciar a partir del 10 de enero para desconocer la usurpación más y más y más y para colocar más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y en sexto lugar, colegas parlamentarios, lo más importante, lo definitivo, tiene que haber una movilización popular en nuestro país que salga a la calle a rechazar la usurpación, ejerciendo el derecho a la legítima protesta. Es necesario reivindicar que de un modo u otro es quebrarle el consentimiento a Nicolás Maduro. Una de las novedades, colegas parlamentarios, de ese estatuto de transición que es hoy anteproyecto, es plantear la creación de un consejo de transición, para el restablecimiento del orden constitucional, en virtud del cual el Parlamento venezolano, aferrado a sus competencias, aferrado a la Constitución, lidere ese proceso para articular
comunidad internacional, pueblo de Venezuela luchando con el derecho a la protesta, y todos los hombres y mujeres que, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución, investidos o no de autoridad, quieran poner su grano de arena a servir en la causa de la liberación, que cese la usurpación, que haya un gobierno provisional, entonces, y que se celebren elecciones libres. Y cuando ocurra todo eso, que es nuestra responsabilidad en los próximos días, al llevar adelante esa iniciativa legislativa, crear un organismo para la articulación de la lucha, desconocer más aún a Nicolás Maduro, recibir y potenciar el apoyo internacional, entonces se abrirá el camino a lo que tanto hemos ansiado y por lo cual tanto hemos luchado. Unas elecciones libres que le permitan al pueblo de Venezuela ser dueño de su propio destino, que le permitan al pueblo de Venezuela rescatar el camino del futuro. Y en ese momento podremos decir que estaremos en el día más feliz de nuestras vidas, el día en el cual hombres y mujeres libres saldremos a ejercer el derecho al voto para dejar en el pasado la usurpación y para recobrar un camino de esperanza. Pueblo de Venezuela, salgamos a la calle a luchar. Pueblo del mundo libre, sigamos profundizando la causa de la solidaridad democrática con Venezuela. Soldados de la República, aparten las bayonetas que hoy sostienen a Nicolás Maduro y sirvan a la causa de la libertad. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.